Listo. Bueno, entonces, la matriz hessiana viene a ser la segunda derivada de la función. Vamos a ver qué onda con la segunda derivada y la derivada, o sea, de funciones de R2 en R. Acuérdense que la primera derivada es el gradiente, la segunda derivada es la matriz jacobiana del gradiente, se llama la matriz hessiana. Son nombres que pueden al principio costar trabajo aprendérselos, pero básicamente es ¿cómo que el título en rojo? Pero es básicamente primera derivada y segunda derivada, ¿va? Entonces, vamos a tomar nuestros ejemplos básicos que son el paraboloide hacia arriba, que es la función x cuadrada más y cuadrada. El paraboloide hacia... Chin, lo hice mal. Bueno, aquí, hacia abajo, que sería menos x cuadrada más y cuadrada. Y la silla. Y es la función x por y. Entonces, noten que todas son funciones polinomiales o polinomios de dos variables de grado 2. ¿Sí vieron eso con Yadira? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué está pasando con el grado? Esta es la F1 de XY. O le voy a poner F de XY. Este es G de XY para distinguirlas ahorita y H de XY para estar analizando estos ejemplos. Bien, ¿quién es el gradiente de F? Entonces, al ver el gradiente en cada punto obtenemos una función de R2 en R2. ¿Y quién es la función? La derivada parcial, ¿no? ¿Y qué me da? De que en el primer ejemplo, Ajá, 2x ajá, y coma 2y. muy bien. ¿Cómo se ve esto? Esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cada puntito, vamos a dibujar la flecha correspondiente. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí en el canónico, este puntito en el plano es E1. ¿Y cuánto vale el gradiente de F en E1? 2,0. 2,0. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar ese vector aquí. Y pues es algo así. ¿Están de acuerdo? Este es este. Y Donde estamos pensando que el sistema de referencia para dibujar esta flecha, que es el gradiente en E1, es el punto en donde estamos evaluando el gradiente. De manera que si tomo, por ejemplo, aquí el 1, 1, vamos a pensar que este es el 1, 1. ¿Cuánto vale el gradiente en 1, 1? pues vale 2,2. Vale 2,2. Entonces la flecha viene a ser algo así. Este es el gradiente en el 1, 1. ¿Están de acuerdo? Sí. En el origen es el vector 0, ¿verdad? Así es, profe. No sé si se dan cuenta que todas van a ser flechas así. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces,
esto que estamos dibujando aquí se llama el campo gradiente. Es decir, en cada punto del dominio de la función gradiente, estamos dibujando la flecha que le asigna la función gradiente a este punto. ¿Está claro? Ok, entonces el conjunto de todos esos vectores se llama campo gradiente. Ajá. Ok, profe. O Sí, sea, creo que está bien. o sea, el campo gradiente es la función gradiente, que en este caso va de R2 en R2. O sea, ¿qué cosa es un campo? Ahorita lo voy a escribir. Es una función de Rn en Rn. ¿Qué cosa es el campo gradiente? Pues es esta función, el gradiente de f. ¿Sale? Y para poder ayudarnos a entender cómo son estas funciones, pues podemos dibujar las flechas así. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿el gradiente es lineal o no? Sí, o no. Creo que dependerá. Dependerá. En este caso sí, ¿verdad? En este caso. Porque, ¿qué función, qué matriz tiene asociada en este ejemplo? El gradiente de f lo pueden ver como qué matriz evaluada en qué vector. Pues es la matriz diagonal que tiene solo 2 en su diagonal, Así es, multiplicada por un vector columna que tenga x, y, ¿no? así es. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? En este caso nos dio lineal. ¿Por qué nos dio lineal? Porque la función es de grado 2. Es como las funciones cuadráticas, los polinomios de grado 2, como para funciones de RNR, la derivada siempre te va a dar una función de grado 1, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, ahorita vamos a ver los otros ejemplos. Bueno, dejen mando la foto. Bien. En el caso de la G. Bueno, una observación antes. Recuerden que el gradiente apunta en la dirección y sentido del máximo crecimiento de la superficie. Entonces, noten que aquí hay una relación entre que la función tiene un mínimo local en el origen con que las flechas del gradiente apuntan hacia afuera del origen. Porque claro, si estás en el origen y empiezas a caminar, no importa en qué dirección y sentido lo hagas, la superficie va a crecer. ¿Están de acuerdo? Ok, profe. Bien, entonces déjenme anotar esta observación. Observación. Importante, ¿no? Ya este se me acabó. Entonces, como f tiene un mínimo en el origen,
Entonces, las flechas del gradiente apuntan alejándose del origen. Indicando que al alejarse del origen de 0, la función crece. Bien, ahora vamos con la g. ¿Quién es el gradiente de la g? Hola. Ajá, muy bien. ¿Qué preguntó? ¿Que quién es el gradiente de la g? Menos 2x menos 2y. ¿Y cómo se ve el campo? ¿Cómo se ve el campo gradiente? Así es. Todas las flechas quedan volteadas. Y entonces, ¿cómo se va a ver ahora? Bueno, en el origen, pues es el vector 0, pero ahora todas las flechas apuntan hacia el centro. ¿Están de acuerdo? Todas. En cada punto, la flecha va a apuntar hacia el centro. ¿Están de acuerdo? Y en este caso, la función, como función de R2 en R2, vuelve a ser lineal. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es el gradiente de G? ¿Qué matriz asociada tiene? Pues la matriz menos 2, 0, 0, menos 2. Y la variable aparece aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la observación? Como G, ¿qué? ¿Negativa? ¿Eh? ¿Es negativa o crece hacia abajo? No. A ver, es una observación similar a esto, ¿no? Como que tiene máximo en 0. Ajá. Entonces los vectores del gradiente. Ujú. Ah, ok. Pues se van alejando, ¿no? ¿Alejandro? Bueno, apuntan alejándose, acercándose al origen. Así es, ¿verdad? Apuntan hacia el origen, indicando que el punto más alto de la superficie está en el origen, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿quién es el gradiente de la H? Es Y, X. Pues ahora, el gradiente de la H es, en XY, es la función Y, X. ¿Y cómo se ve
el campo gradiente. En el origen vuelve a quedar el vector 0. En E1, ¿qué me da? ¿Quién me da el gradiente de h en E1? Le da un vector unitario 1,0. No, 0, porque perdón. Sí, Da el está bueno. vector 0, lo rota, ¿verdad? sí. Porque en el E1 va hacia la derecha y su imagen da el vector canónico E2, va hacia arriba. ¿Quién es el gradiente en E2? Ahí sería el E1, ¿no, profesor? 1,0. Sí, sería 1,0, ¿no? El E2 es 0,1. Y en el H entonces sería 1,0. 1-0, ¿verdad? Sí, es que lo dudó mucho hace rato. No, es que estaba pensando en otra cosa. Bueno, se va a encimar aquí el dibujo, pero se ve hacia acá, ¿verdad? Conforme el vector es más pequeño, estos los va a hacer así y estos los va a hacer así, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con el gradiente en menos E1? Es 0, menos 1. 0, menos 1, sí. Y entonces apunta hacia abajo, ¿verdad? Sí, profe. Y el gradiente en menos E2, ¿quién me da? Menos 1, 0, ¿verdad? Bien. Que apunta hacia la izquierda. Y lo mismo va a pasar con estos aquí, así. ¿Qué está pasando ahí? Indica que en la recta y es igual a x van a haber puntos máximos locales. ¿Será? Sí. O sea, fíjate, no sé si ves que... ¿Qué te dice que aquí la dirección de máximo crecimiento va hacia arriba? Pues que si tú te pones en esta parte de la superficie, para subir, tienes que ir hacia allá. Y si te pones acá para subir, tienes que ir hacia la derecha. Y eso pasa en todo el lado positivo del eje X. Para subir la superficie tienes que ir hacia arriba. Siempre que entres al primer cuadrante, la función va a crecer. ¿Lo ven? Si ustedes se paran en la parte positiva de los ejes y caminan hacia el primer cuadrante, la función va a crecer. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si se paran en la parte negativa de los ejes y caminan hacia el tercer cuadrante, se meten hacia el tercer cuadrante, la función va a crecer. Pero como en el sentido contrario del gradiente, la función decrece, porque así como en el sentido del gradiente tenemos el máximo crecimiento, el máximo de crecimiento va en el sentido contrario del gradiente. Entonces, si están en el lado positivo del primer eje y en el lado negativo del primer eje y caminan hacia el cuarto cuadrante, la función va a decrecer. Y lo mismo va a pasar cuando están en el lado positivo del segundo eje y en el lado negativo del primer eje.
como no hay gradientes que apuntan hacia el tercer cuadrante, sino que todos apuntan alejándose de este tercer cuadrante, significa que cuando se meten al cuarto cuadrante, la función va a decrecer. Ahora, déjenme hacer otro dibujo para notar otra cosa. ¿Qué pasa cuando tienen, por ejemplo, aquí, bueno, antes nada más, vuelve a ser lineal esta función. ¿Cómo pueden ver que es lineal? Pues porque en cada coordenada tienen combinaciones lineales de las coordenadas del vector del dominio. Entonces, ¿quién es la matriz asociada? ¿En cuál? ¿En el último ejemplo? Sí, en el de H. Ah, pues sería una diagonal de unos nada más. Pero ahora No. cambiamos el vector con una, ¿no? Intercambia las coordenadas. Entonces, ¿qué matriz es esta? Fíjense, en la primer coordenada no aparece X, entonces aquí aparece 0. Porque ¿cómo se multiplican las matrices? Aquí van a multiplicar por XY. Entonces, el primer vector renglón de la matriz lo hacen producto punto con este vector y les da la primera entrada, ¿sí o no? Ok. Entonces, como no aparece la X, aquí aparece 0, porque van a multiplicar 0 por X y ya no aparece la X, pero la Y sí aparece, porque aquí hay un 1. Ah, pues sí, y ya luego sería 1, 0 también. Así es. ¿Están de acuerdo todos? O sea, ¿cómo encontramos la matriz asociada? Para eso sí se tienen que saber cómo se multiplican las matrices. Con caratazo. Con caratazo. Pero, ¿sí se entendió cómo encontramos la matriz? ¿Todo el mundo? Bien, entonces. Sale. Este. Y. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo, si ustedes toman puntos de la forma X igual a Y, o sea, si están sobre la identidad, aquí X es igual a Y. ¿Cómo les quedan los vectores? Pues le quedaría el vector con las mismas entradas. Ajá, o sea, en este caso, el gradiente de H en XY es igual a Y, X, que en este caso, como son lo mismo, pues es XX, que es Y, Y. Es lo mismo, ¿no? O sea, les deja el mismo vector. Entonces, por ejemplo, el 1, 1 le asocia el 1, 1, entonces va para acá. Pero todos los que estén aquí van a hacer lo mismo, van a apuntar a la derecha. Entonces, no sé si se dan cuenta que sobre la identidad las flechas apuntan así, mientras que acá apuntan hacia acá. ¿Están de acuerdo? Sí, o sea, entonces sería como la interpretación, sería de que primero en el primer dibujo obtenemos de que los puntos, bueno, la, que en Y igual a X se ve en el primer diagrama, que ahí se acumulan los máximos. Y luego en la segunda imagen describe cómo se comportan esos valores de Y igual a X. Y entre Cuando los máximos, mencionas entre los más máximos, no sé a qué te refieras. ¿Qué máximos? Ahí me perdiste. ¿A qué máximos te refieres? Bueno, es que, o sea,
Son como la montañita, pero no me acuerdo cómo se dice. Estoy A ver, perdido por eso. ahorita aclaramos. Entonces, ahora, ¿qué pasa sobre la recta menos identidad? ¿Qué pasa cuando y es igual a menos x? ¿Cuánto vale el gradiente? Valdría... Pues esto de entrada es y, x. Pero como y es igual a menos x, pues tienes menos x, x. Eso. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el menos uno, ¿a dónde lo manda? Si están aquí. Al menos uno, ¿no? No. Ah, no. Al uno menos uno. A ver, el gradiente de h en menos uno, ¿cuánto vale? Sería uno menos uno. Por eso poniendo el negativo, ¿no? Y en el otro queda igual. A ver, espérenme. Hay algo raro aquí. Algo raro. Sí es menos uno, ¿verdad? Que ya el vector del gradiente. Ajá. Pero está en el de la menor la identidad, ¿no? Y ve que el de menos la identidad le quedó como menos x, x. Si lo evalúa, le da 1, menos 1, ¿no? Ujú. Pero sí da menos uno, ¿no? Pero es que según esto tienen que tener signos distintos, ¿no? Exacto. Pues si tiene ¿Qué qué estoy haciendo mal? menos x, x, le tiene que dar 1, menos 1. Ah, es que este punto no es el menos uno, estoy acá. Este es el uno menos uno. Ya, Ah, chales. ya, por eso. Si estoy acá, este es el uno menos uno. Y ahora sí, ¿ahí quién es? Porque menos la identidad no pueden tener el mismo signo. Ya, perdón, yo me ahí ofusqué. No te Ahora preocupes. sí, intercambiamos las coordenadas y me da menos uno, uno, ¿no? Simón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para dónde apunta este vector? Pues a Para la la izquierda, izquierda, en el segundo. arriba, pero sobre menos la identidad, o sea, apunta para acá. Y si se fijan, todos aquí va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es igual a ¿qué? A x por menos uno, uno. O sea que Oh, Simón. sobre menos la identidad, los vectores son múltiplos de menos uno, uno. O sea, son múltiplos de esta flecha. Cuando la x es positiva, van a apuntar hacia allá. Y cuando la x es negativa, ¿qué va a pasar? Pues va a apuntar hacia el centro, ¿lo ven? De este lado van a tener que las flechas apuntan para acá. ¿Quedó claro por qué sobre la identidad y menos la identidad las flechas apuntan así? Déjenme, voy por agua. Chales, ¿a dónde se fue? Va a tomar agua. Ah, es que estaba viendo unos capítulos de Pokémon a la par, perdón.
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué? ¿Por qué feliz cumpleaños? Bueno, pero fíjense, ¿qué les está diciendo esto? Que si ustedes se paran en el origen, hay una dirección en que si se alejan del punto en esa dirección, la función crece de ambos lados. Y hay otra dirección en la que si caminan en ambos lados, la función va decreciendo. Porque para crecer tienes que acercarte al origen, o sea que si caminas en sentido contrario, la función está decreciendo. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vean. ¿Cómo es la función? Déjenme, lo voy a hacer en grande el dibujo. Una manera de pensar esto es de la siguiente manera con los 3 ejemplos. Vean. Entonces, en este caso tienen este paraboloide. En este caso tienen el otro paraboloide. Y en este caso tienen la silla. Entonces van, aquí el origen está en este punto. Vean, si ustedes ponen una canica sobre la superficie, en este caso, y la sueltan, la canica va a deslizarse en la dirección y sentido del gradiente, porque es la del máximo crecimiento. O sea, en este caso, perdón, va a deslizarse en el sentido contrario del gradiente. ¿Por qué? Porque si tú te imaginas aquí que pones una canica y la sueltas, lo que hace que la canica se deslice por la superficie, pues es la gravedad. Entonces, la canica se va a ir en la dirección y sentido de máximo decrecimiento. ¿Están de acuerdo? O sea, va a ir en la dirección del gradiente, pero en sentido contrario. Entonces, la canica se va a deslizar hacia el centro. ¿Por qué? Porque tienen un mínimo. Aquí tienen un cuenco y el gradiente, aunque apunta alejándose del origen, si se lo imaginan con la canica se va a deslizar yéndose hacia el centro. ¿Qué pasa en esta superficie? Pasa lo contrario. Pongan donde pongan la canica fuera del origen, la canica se va a deslizar alejándose del origen, en el sentido contrario de donde apunta el gradiente. ¿Sale? ¿Qué pasa en la silla? Si ustedes ponen la canica sobre la recta identidad en el dominio, sobre la superficie, es en la dirección del gradiente. Déjenme ponerlo con el otro dibujito. Si ustedes ponen la canica en un punto sobre la identidad, pero sobre la superficie, se la ponen acá arriba, van a estar acá. Van a estar aquí. Entonces, la dirección de máximo crecimiento es caminar en el sentido en la dirección de la identidad, pero en el sentido alejándose. Y se ve aquí, ¿no? O sea, hay que subir esta cuesta. ¿Sale? Porque claro, cuando x es igual a y, la función es igual a x cuadrada, que es esta parábola. ¿Ok? Pero si sueltan la canica, va en la dirección contraria. ¿Sale? Entonces, si ponen la canica sobre la identidad, la canica se va a deslizar sobre la superficie acercándose al origen.
En cambio, si la ponen sobre menos la identidad en la superficie, en lugar de acercarse al origen, la canica se va a alejar. O sea, hay una dirección en la que hay un mínimo local, pero en el corte, mientras que hay otro corte en donde hay un máximo local. ¿Están de acuerdo? Y eso es porque, y eso pasa porque el punto, el origen aquí es un punto silla. Entonces, ¿qué va a pasar con los puntos sillas? Pues que va a haber justamente direcciones en donde va a pasar esto, que hay la función crece yéndose en la dirección del gradiente, pero va a haber otra dirección en donde los gradientes apuntan hacia el origen. ¿Se entendió? Entonces, en los puntos silla, en un punto silla, tan cerca como queramos del punto, hay zonas donde la superficie crece alejándose del punto, y hay otras zonas donde la superficie decrece acercándose al punto. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si nosotros tenemos una función de R2 en R, ¿cómo podemos identificar los mínimos locales, los máximos locales y los puntos sillas? Este análisis se hace de manera local. En nuestros ejemplos, solo hay un punto donde pasa eso. O sea, el paraboloide solo tiene un mínimo local, menos el paraboloide solo tiene un máximo local. X por Y solo tiene un punto en donde hay este comportamiento. Este es el punto silla. Pues sería, en todo caso, en el paraboloide menos el paraboloide sería su máximo y su mínimo global, ¿no? Sí, bueno, en ese caso por cómo son las funciones, pero acuérdate, ¿sí te acuerdas que en cálculo 1 para encontrar máximos y mínimos globales, una de las cosas que hay que hacer es identificar los máximos y mínimos locales? Simón, sí. ¿Sale? Bien, ahora, fíjense que aquí lo que tienen es 3 puntos especiales: mínimo local, máximo local y punto silla. Ahora, ¿qué pasa con el plano tangente en el mínimo local? ¿Cómo es? Paralelo al plano XY. O sea, que cómo es el gradiente en ese punto. ¿Cuál es la relación entre el plano tangente y el gradiente en ese punto? ¿Ya se les olvidó? ¿Eso cómo les cuesta trabajo? ¿Cuál es la relación entre el gradiente de la función en este punto y su plano tangente? ¿Qué nos da el gradiente? Y eso que venía en el examen. Exacto, el gradiente es la pendiente del plano. Exacto. Ya, ahora sí te creo que te fue mal en el examen, Gabriel.
Ni modo. Ahí pues ya sabe que siempre, ni se sorprenda. Bueno, ni modo. Ya te acordaste de eso, es la inclinación del plano tangente, ¿te acuerdas? Simón, sí, ya. Bien. Entonces, ¿y qué pasa en el máximo local? ¿Cómo es el plano tangente? Pues lo mismo va a ser paralelo al plano. O sea, es horizontal, ¿verdad? Así En es. ambos casos es horizontal. Y en el punto silla, Uy, es intenso. Pues pareciera que también va a ser horizontal, ¿no? también, ¿verdad? Exacto. Entonces, teorema. Ah, ¿quiere que se lo dictamos en caliente? Si tienes un mínimo local o un máximo local, ¿qué va a pasar con el plano tangente? Va a ser horizontal. Y por lo tanto el gradiente Cero. es cero, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar en los puntos silla? Si como hay flechas que se alejan del punto en cuestión y otras que se acercan al punto en cuestión tan cerca como queramos, para que la función sea continuamente diferenciable, vean, lo voy a hacer en el origen, pero esto se traslada a cualquier punto en donde esté en el dominio. Entonces, vean, si al acercarse al punto en cuestión, al punto silla, hay flechas que apuntan hacia este punto, en una cierta dirección, y hay otra dirección en donde se están alejando, para que la función sea de clase C1, ¿qué tiene que pasar con el plano tangente aquí? El gradiente también va a ser cero, ¿lo ven? O sea, este punto silla, en el caso de esta función, se ve que el plano tangente es horizontal, ¿verdad? Porque la función vale cero en los ejes. Entonces se ve que el plano tangente es horizontal, ¿están de acuerdo? Pero vean que en cualquier punto silla eso va a pasar. Porque para que se mantenga la continuidad de las parciales, vamos a estar ahorita trabajando con funciones continuamente diferenciables. Lo que va a tener que ocurrir en el punto silla es que el gradiente se anule y por lo tanto el plano tangente es horizontal. ¿Se entendió? Entonces el teorema dice que si ustedes toman una función de un dominio en R2 a R, f de clase C1, o sea, es diferenciable y además las parciales son continuas ahí, y x0 está en el Interior. dominio, en el interior para facilitar todo. Entonces, si f tiene un máximo o mínimo local en x0 o un punto silla, entonces el gradiente de f en x0 es el vector 0, ¿verdad? Y por lo tanto, el plano tangente es horizontal. Ahí. ¿Sale? Acuérdense que los puntos donde el gradiente se hace cero se llaman puntos críticos. Esa definición ya la había puesto, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, si f tiene un punto crítico en x0, ¿cómo podemos identificar de qué tipo es? Usaremos
la derivada de la función gradiente de f. O sea, ya va a entrar lo de la Es decir, la segunda derivada de f, que se llama, o sea, su matriz hessiana. Porque así se llama esa matriz. El lunes vimos con calma por qué la derivada de una función de R2 en R2 es una matriz, es una función de esto, al ser una función de R2 en R2, su derivada es una matriz de 2 por 2. ¿Sale? Y esa matriz es la matriz hessiana. ¿Va? Entonces, ¿cuál era la hipótesis? ¿Cómo era el criterio para funciones de R en R, de recordatorio? Si tomaban una función de un dominio en R a R, ¿qué le necesitan pedir para usar el criterio de la segunda derivada? Para clasificar puntos críticos. ¿Qué le piden? ¿Se acuerdan? ¿Que sea clase C2 o CN? Exacto. Tiene que ser 2 veces derivable y la derivada tiene que ser continua, ¿verdad? Así es. No, no, Emiliano, porque es con el criterio de la segunda derivada. Entonces, de entrada necesitas que la segunda derivada exista, pero no solo que exista, sino necesitas que sea continua. ¿Y qué decía? X0 lo voy a tomar en el interior de D, nada más para que sea similar. Tal que la derivada de f en x0 es 0. O sea, es un punto crítico. Entonces, si ¿qué? Entonces, ¿qué? Son 3 casos, ¿no? O 2. Realmente aquí son 2. Entonces, ¿cuál es el recordatorio de qué? Si f b' es Clasificación de puntos críticos con segunda derivada. Este es el teorema, ¿verdad? ¿Qué dice? Exacto. Si la segunda derivada en x0 es negativa, entonces f tiene un máximo local en x0. Y no, si es positiva, tiene un mínimo local. así es. Entonces, ¿va a ser análogo con los gradientes, profe? Igualito, igualito. Parecido. Nada más que acá vamos a poder, nada más que de entrada aquí tenemos 3 tipos de puntos críticos en lugar de 2 que vamos a poder clasificar. Puntosilla, el máximo y el mínimo, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál era la idea de la demostración? La voy a recordar porque eso nos va a dar una idea de por qué el teorema para clasificar puntos críticos para funciones de 2 variables es como es. Entonces, sigue el recordatorio, ¿eh? Solo voy a hacer el caso del máximo local y el otro es parecido. Entonces, si f b' en x0 es negativa y la segunda derivada como función es continua en el dominio, entonces, ¿qué tienen? Que al ser negativa la segunda derivada, este es x0, aquí la gráfica de la f b' está por acá, pero como es continua, este es f b' en x0.
como es continua en toda una vecindad de x0, la segunda derivada es negativa. Existe epsilon positivo tal que para toda x en la vecindad de radio epsilon con centro en x0, f bi'prima de x es también negativa. ¿Están de acuerdo? Simón. Sí. Y eso implica que la f', ¿cómo es en esta vecindad? Si su derivada es negativa. La función derivada, ¿cómo es en esta vecindad si su derivada es negativa? Negativa igual. ¿Cómo? H. ¿Qué saben de una función si su derivada es negativa en un intervalo? Decreciente, ¿verdad? Entonces la gráfica de la f' se ve de la siguiente manera. Aquí está x0 y la derivada, como x0 es punto crítico, aquí vale 0. Pero la función derivada en este intervalo, en la vecindad de radio epsilon con centro en x0, es decreciente. Eso quiere decir que a la izquierda de x0 tiene que ser positiva y a la derecha de x0 tiene que ser negativa. ¿Verdad? Y eso quiere decir que ¿cómo es la función en x0? Pues como la derivada, entonces, f' en x es positiva para toda x en el intervalo que va de x0 menos epsilon hasta x0 y la derivada es negativa para toda x que va de x0 a x0 más epsilon. ¿Y esto qué implica? Pues que f es como la derivada de la f es negativa, es, positiva a la izquierda de x0, entonces f es creciente en x0 menos epsilon, x0. Y f es decreciente a la derecha de x0. ¿Están de acuerdo? Esta es la idea de la demostración de ese teorema. Entonces, como a la izquierda de x0 f es creciente y a la derecha es decreciente, pues la función es algo así, y por eso tienen un máximo local, f tiene máximo local en x0. Entonces, ¿de dónde partió todo? Son varios teoremas de derivada, pero todo partió de que como la segunda derivada es continua, el hecho de que la segunda derivada tenga cierta propiedad en x0, en este caso que sea negativa, ¿cómo el hecho de que, cómo es la tangente de la gráfica de la f' en x0? Pues es una recta que es decreciente, porque su pendiente es negativa. Entonces, eso nos está diciendo que la derivada, ¿por qué es decreciente la derivada en x0? Porque como su derivada es continua y su derivada es negativa, eso hace que la recta tangente sea una función decreciente en este intervalo, y en ese intervalo, esta función hereda esa propiedad de su mejor aproximación lineal, o sea, de su recta tangente. ¿Se entendió? Es decir, cuando la derivada de una función es continua, hay propiedades que hereda la función o que comparten, vamos a decir. Hay propiedades que comparte la función y su tangente. Lo voy a escribir esa idea así.
Entonces, aquí la observación clave es que si F va de un dominio en R a R, F de clase C1 en D, entonces, en una vecindad de X0, si la derivada es distinta de 0, perdón, sí, en este caso es la derivada. Si la derivada es distinta de 0, entonces, localmente, es decir, en alguna vecindad de X0, la monotonía de F y de su tangente es la misma. Esta es la propiedad que permite demostrar el teorema anterior. Esta es la clave de todo. Esta observación se está en el teorema anterior. Esta observación se está aplicando a F', no a la F, sino a su derivada. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya los perdí? Entonces, para el caso de dos variables, la intención es la misma. Es decir, que la función gradiente de f cerca de x0 como vector se comporte similar a la derivada de esta función, que es la segunda derivada de f. Y la derivada del gradiente es lo que llamamos la matriz hessiana de f. Esta es la idea. ¿De dónde viene? ¿Por qué mencioné el recordatorio de funciones de RNR? Porque es la misma idea. ¿Sale? No dicen nada, ya me están preocupando. Ok. Perfecto. Ahora, nada más para a ver, voy a aprovechar a retomar el ejercicio del examen. Tomen f de xy igual a xy por e a la xy. ¿Quién es la función gradiente? ¿Es igual a quién? ¿Quién es la parcial de esta función respecto de x? Pues es y por e a la xy, ¿sí o no? Más xy por e a la xy por y. O sea, xy al cuadrado por e a la xy. Luego, coma. ¿Coma? Sí. X por E X por e al xy más X más cuadrada por Y. x cuadrada y por e al xy, ¿verdad? Sí. Sale.
Vean que esto como función de R2 en R2, esto es una función de R2 en R2, pero esto ya no es lineal. En los otros casos sencillos sí era lineal, pero aquí claramente no es lineal, ¿verdad? Por eso puse este ejemplo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo fue el plano tangente de la gráfica de esta función en el menos 1, 1? ¿Cuánto les dio? O sea, el gradiente de f en el menos 1, 1, ¿qué vector es? Porque el plano tangente es horizontal. ¿Qué vector es? El 0. El vector 0, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿qué tipo de punto crítico es? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, lo que vamos a hacer para descubrir qué tipo de punto crítico es, para ver si es mínimo, máximo, punto silla o puede ocurrir que el criterio de la segunda derivada no nos dé información como ocurría para funciones de RNR. Entonces, para saber eso necesitamos saber quién es la matriz hessiana en ese punto. ¿Cómo que cierren las esquinas? Ok, bien. ¿Quién es la matriz hessiana de esta función? O sea, la derivada de la función gradiente de f. O sea, lo voy a anotar así abusando de la notación. F biprima es la segunda derivada de una función de dos variables. Esta notación no es usual, ¿eh? No. ¿Pero qué matriz les queda? Pues un chorizote, porque queda en el primer renglón el gradiente de la primera función coordenada. Entonces tenemos que volver a derivar. ¿Quién es el gradiente de la primera función coordenada? Es la parcial de esto respecto de x. ¿Y qué nos queda? Y cuadrada por e a la xy. ¿Están de acuerdo? Luego, ¿quién es la parcial de esto respecto de x? Queda otra vez una suma de dos cosas. Más y cuadrada por e a la xy más xy cúbica por e a la xy. Todo esto es la parcial respecto de x. ¿Sale? Entonces, como no me va a caber la segunda columna acá, déjenme poner abajo la parcial de la segunda función coordenada respecto a x y luego acá abajo escribo la segunda columna. Entonces, la parcial de esto respecto de x, ¿qué me queda? Aquí vuelve a quedar una suma y es e a la xy, y por e a la xy, más xy por e a la xy, y luego la parcial de esto respecto de x, que queda más la derivada de esto respecto de x, que es 2xy por e a la xy más esto por la derivada de esto respecto de x. O sea, x cuadrada y cuadrada
por E al XY. ¿Está bien? ¿Hice bien la cuenta? Ahora, vamos con las parciales de las funciones coordenadas respecto a Y para obtener la segunda columna. ¿Y qué me queda? Esto, la derivada de esto respecto de Y, ¿qué me queda? E a la X por E a la XY. Más Y por la derivada de esto respecto de Y, que es XY por E al XY, más la derivada de esto respecto de Y. Y queda la derivada de esto respecto de Y, que es 2XY por E al XY, más este por la derivada de este respecto de Y, y queda X cuadrada, Y cuadrada por E a la XY. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sale. Y luego, en el segundo, abajo, ¿qué me queda? La matriz se cierra acá. Ya. Ahora, la derivada de esto respecto de Y, ¿qué me queda? X cuadrada por E al XY. Más la derivada de esto respecto de Y, que queda X cuadrada por E al XY, más X cuadrada Y por la derivada de esto respecto de Y, que queda por X, o sea, X cúbica Y por E al XY. Y ya, ¿verdad? Ahora, pero yo quiero saber qué está pasando, no para todo X y Y, porque esto es una función muy complicada. Tiene 4 entradas. ¿Sale? Sino lo que quiero saber es cómo es el gradiente en este punto a partir de saber cómo es su mejor aproximación lineal en este punto. O sea, tengo que evaluar la matriz hessiana en este punto. ¿Y qué me queda? Vayan evaluando, por favor, todo este monstruo en este vector. Entonces, la matriz hessiana de F en X, perdón, en menos 1, 1, ahorita evaluamos, pero simplemente nos va a dar una matriz de 2 por 2 con 4 entradas que cada una es un número real. ¿Sale? Y esta matriz es la mejor aproximación lineal a la función gradiente en este punto. Es decir, que como sí pueden ver que el gradiente de f de xy es continuamente diferenciable. ¿Por qué? Porque sus funciones coordenadas, que son estas, cada una de las funciones coordenadas es diferenciable. ¿Por qué? Porque las parciales de cada función coordenada, todas las parciales de cada función coordenada son funciones continuas. ¿Sale? Entonces, eso pues sí lo tenemos. Entonces, recuerden que esta función evaluada en un vector x0 más un incremento por la diferenciabilidad es
el gradiente de f en x0 más su derivada, que es la matriz hessiana en x0, evaluada en un punto, en un incremento h, más una función error. Como esta se hace chiquita, nosotros vamos a saber cómo es el gradiente alrededor de x0, tomando incrementos pequeños y sabiendo cómo es esta función lineal. Esta es una función, ya que está evaluada en x0, esto de aquí es lineal de R2 en R2, evaluada en x0, con variable el incremento, h. ¿Está claro? O sea que para poder deducir, para poder hacer la clasificación de los puntos críticos, lo único que vamos a tener que hacer, como para funciones de clase C2, el gradiente en un punto crítico. ¿Por qué? Porque además, como x0 es punto crítico, entonces el gradiente de f en x0, pues es 0. En nuestro ejemplo, ¿quién es x0? Pues es el vector menos 1, 1, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, nada más tomen en cuenta que esto es algo en R2, esto es algo en R2, y esto es una función lineal que va de R2 en R2, porque el x0 está fijo y aquí la variable es el incremento. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿alguien ya evaluó la función? Para Yo, saber qué Marco, matriz es. ¿No? yo lo hice. Perfecto. ¿Qué matriz te dio? Me dio en la primera columna E a la menos 1 Ajá, y abajo de esa menos E a la menos 1. ajá. Y En en la la segunda segunda, columna, en la segunda columna menos 3 E a la menos 1. por, ¿verdad? Sí, por. Ajá, Y E a la menos 1. ok. Bueno, esperemos que no esté mal. Ahorita a ver si coincide con lo que tiene que dar. Bien. Entonces, ¿cómo es esta matriz? Vamos a ver. Bueno. Primero, ¿esta función lineal es invertible? Simón sí es invertible. ¿Cuál es el determinante de la matriz hessiana? Que se llama hessiano. Por la multiplicación de la diagonal más la multiplicación de la antidiagonal, digamos. Es el hessiano de f en x0. Ok, esto es definición, ¿no? Ya, en general, ahí. El determinante de la matriz hessiana en un punto es el hessiano. Y en este caso, en el ejemplo, el hessiano, que lo voy a poner así como si fuera un valor absoluto, de la matriz hessiana de f en x0, ¿da cuánto? E a la menos 2. ¿Sí, no?
Simón. Porque es este por este es Ah, e a la menos 2. Sí, Y menos 3. menos Menos 3. 3 e a la menos 2. Simón. O sea, menos 2 e a la menos 2, que esto es negativo. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué me fijé en el determinante? Pues suena como el criterio de la segunda derivada otra vez, ¿no? ¿Qué va a dar? A ver, así, lánzate. ¿Qué debería de dar? Que es un... que va a haber un máximo local ahí. Eh, a ver, ¿no? Suena que sí. Y checa con el dibujo de tu superficie. Bueno, a lo mejor no te salió bien. ¿Alguien puede presentar el dibujo de la superficie del examen? Yo lo tenía por aquí, pero no sé si lo borré. Yo soy igual que usted, profe. Me da cosa presentar mi computadora. Llena llena de indecencias. Pues puede que sí, puede que no, quién sabe. Bueno, a ver si ahorita alguien lo va haciendo. ¿Cómo ven? ¿Qué les daba? ¿Podrá ser un máximo? En su dibujo del examen, en No, ya ese me drogué, profe, no es un máximo. no, Ya ¿verdad? la presento si quiere. No era máximo, ¿verdad? Entonces, habrá que ver qué está pasando. ¿Qué pasó? No sé si ya se ve el dibujito. Espérame tantito. Ándale. Entonces, si te puedes acercar al menos 1, 0, Al menos 1, 0. sí, Voy. Ahí, bueno. Ahí estoy. ahorita recalculo. Como que se te perdió un poco. Ahí estás, ¿verdad? Sí, ahí. Ahí quédate, ahí quédate. Es la esquina que está justo hasta abajo y enfrente de nosotros. ¿Sí lo ven? Sí, ¿no? Bueno, es que sí. ¿Puedes poner tu cursor en esta esquina? Es que le está enseñando el 1 0, ¿no? Sí, disculpe, es que no había oído bien. Es ¿Para voltear. acá? Ah, ahí, si quieres quédate. Nada más, tienes tu cursor. ¿Es una compu o un teléfono? Es un Es teléfono, un ¿verdad? tablet. Sí. Una tablet. Entonces no vas a poder enseñar tu cursor. Pero todo el Ah, mundo ve en el primer cuadrante es hacia donde está la lista roja y la verde. Vamos a pensar que el eje X es el eje verde. Entonces está del lado izquierdo y hacia la derecha el menos 1, 1, que es justo la esquina en donde cambia de tonalidad azul más como hacia abajo. ¿Sí lo ven? ¿Qué está pasando? Fíjense que la función crece del lado azul oscuro y decrece en la parte del azul clarito, ¿no? Que si silencias tu micrófono voy. para que no se haga eco. Bien. A ver, regresamos a la superficie. Gracias, Eric. Entonces, vean. A ver, si te puedes volver a alejar un poco. Bien. Entonces, no se ve con mucha claridad. El menos 1, 1 no se ve con mucha claridad. Pero
Mm, 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 mm. Bueno, ¿aló? Es que ahí, por ejemplo, no se ve con suficiente claridad que el plano tangente en -1, 1 es el vector cero, porque todavía parece, no se ve muy claro. A ver si la puedes rotar un poco para el otro lado. Ah, ¿te acercas, porfa, ahí? Ah, ya se giró mucho, no, ahí no. Si te acercas al -1, 1. Por ahí, a ver si, no, ya no tanto, ¿no? A ver. Es que nada más que ahí, a ver. No, no se alcanza a ver con la suficiente claridad que el plano tangente es horizontal. Bueno, ni modo. Pero entonces vamos a ver qué onda con esto, ¿sale? Miren. Voy a dibujar aquí el campo eh, en esta expresión. En esta expresión, yo quiero ver cómo es el campo gradiente de la F. Y sé que esto se parece cerca de x0, en x0, alrededor de x0, se va a ver cómo el -1, 1 está acá. Este es el x0. Alrededor de este punto, el gradiente se debe de ver como la matriz hessiana de ese punto alrededor del origen. Porque la variable en esta expresión de la diferenciabilidad, la variable de tu mejor aproximación lineal es el incremento. Y el incremento está cercano al origen para poder estar cerca de x0. ¿Se acuerdan de eso? Alrededor de 0. Entonces, vamos a dibujar acá cómo es el campo de la matriz hessiana alrededor. Ah, bueno, ya lo había puesto. Alrededor del origen. ¿Sale? Pues aquí la variable es el incremento. Entonces, como es lineal, cuando el vector h es el vector 0, pues les da el vector 0, siempre. Ahora, no sé si tengan por ahí el programita que les dibuja los campos. ¿Eso lo hace el GeoGebra también? Para no hacerlo ahorita a mano. A ver, déjenme ver si en Desmo se puede hacer. No, Desmos no me dio. Creo que en Wolfram sí se puede. Ah, ok. Bueno, si no lo hacemos a mano, si nadie lo tiene allá a la mano, lo hacemos a mano. Bueno, entonces, nada más que este puede estar un poco latosón. Ajá, entonces, a ver. En principio pueden ocurrir tres opciones. Lo voy a simplificar, ¿no? A ver, vamos a pensar tres opciones para esta función.
las tres opciones son que las flechas apunten hacia el centro de alguna manera, que se alejen, o, como decíamos hace rato, que haya una dirección en la que no tiene que ser la identidad y menos la identidad, pero que haya una dirección donde las flechas apuntan hacia el origen y otra en donde se alejan. Entonces, en estas tres situaciones, aquí si ocurre que esta función, su campo se ve así, ¿qué tendríamos? ¿Qué tipo de punto crítico sería? Esto nos diría que al acercarte al origen, la dirección de crecimiento y sentido siempre es hacia el centro. Esto haría que el campo gradiente cerca de x0 se vieran con las flechas hacia el centro. O sea que estaría creciendo la superficie al acercarse a x0, sería un máximo, ¿verdad? Si te alejas del punto en cuestión y la superficie crece, ay, no sé por qué la flecha la puse al revés, va para afuera. Este sería el caso del mínimo y este caso sería el de punto silla, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, a partir de la matriz se puede saber eso. ¿Por qué? Porque podemos saber fácilmente si las flechas apuntan hacia afuera o hacia adentro, o si hay en una dirección para adentro y en otra para afuera, toda la clave está a partir de los valores propios. ¿Qué saben de los valores propios? Nada. ¿Nada? ¿No han visto valores propios? No me digan. Sí, sí, por eso esto está hasta el final, Gabriel. ¿Qué son los valores propios de una función lineal de R2 en R2? ¿O qué son los vectores propios? Tiene que ver con la diagonalización, tiene que ver, pero no es exactamente eso, Eric. Bueno, entonces déjenles mando esta foto y ahorita les digo. Entonces, a ver, definición. Sea Fl una función de R2 en R2 lineal. X o B en R2, que no sea el 0, es vector propio de L si L de B les da lambda veces B. Les da un múltiplo de B. Para algún lambda, y esto se pone peor, porque este lambda puede ser complejo. ¿Sale? Ahora, tenemos un teorema. Si ustedes tienen una función de un dominio en R2 a R2 de clase C2, entonces la parcial de F, la segunda parcial de F respecto de X y luego respecto de Y en un punto XY
es igual a la segunda parcial de f respecto de y primero y luego respecto de x. Esto se conoce como las parciales cruzadas de f, que son las segundas parciales cruzadas de f son iguales. Eso les está diciendo que para que una función de, perdón, es de R2 en R. Eso les está diciendo que para que una función de R2 en R sea dos veces continuamente diferenciable, o sea que su gradiente sea una función continuamente diferenciable como función de R2 en R2, estas parciales cruzadas no pueden ser como sea. El corolario de esto es que la matriz hessiana de una función de clase C2 es de la forma AB, BC. Estas son iguales. Donde este número de aquí es la B de esta matriz. ¿Y quién es la A? Pues es la segunda parcial de F respecto de X dos veces. ¿Y quién es la C? La segunda parcial de F respecto de Y dos veces. ¿Sale? Bueno. ¿Qué pasa en las matrices cuando en esta diagonal, ¿cómo le llaman a esta diagonal? ¿La diagonal menor? No, ¿verdad? Eso es de geometría. La conozco como antidiagonal, ¿no? Esa, la antidiagonal. Cuando los valores de la antidiagonal son iguales, si en este caso, bueno, lo voy a poner así. Bueno, en este caso, los valores, por cierto, en este caso, lambda, ¿cuál lambda? De la definición de vector propio, ahorita lo pongo. Lambda es un real. Lambda es el valor propio de la matriz hessiana. ¿Y qué es el valor propio? Voy a volver a mandar esta foto, porque aquí esta lambda es el valor propio. Entonces, las funciones lineales de R2 en R2 tienen vectores y valores propios. Pero en el caso de las matrices hessianas, como cumplen este teorema, y la antidiagonal, en la antidiagonal los valores son el mismo, se tiene que los valores propios siempre son reales. ¿Sale? Bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que si la matriz hessiana es de 2 por 2, como en nuestro caso, en este caso es así, porque F tiene dos variables. Solo tiene dos valores propios, reales.
¿Sale? Entonces, ¿qué puede pasar? Caso 1. Pues que los dos valores propios sean positivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si aquí tienen la dirección del primer vector propio B1 asociado a lambda 1 y es positivo, las flechas van a ir hacia afuera. ¿Sale? Eso quiere decir que como la función es lineal, todas las flechas de esta función lineal van a ir hacia afuera. Todas. ¿Sale? El caso 2 es cuando ambas son negativas. Y en este caso, se puede probar que todas las flechas, en el origen pues es el vector 0. Todas las flechas pues van hacia el centro. ¿Sale? Y el caso 3, pues es cuando tienen signos distintos. O sea que el producto es negativo. El producto de los valores propios es negativo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que entonces, en la dirección propia, si lambda 1 es positivo, aquí va B1, las flechas van a ir hacia afuera, en esa dirección. Y en la dirección donde el valor propio es negativo, acá está B2, está en esta dirección, las flechas van a ir hacia adentro. Entonces, cuando las lineales de R2 en R2 tienen estos tres casos, para las matrices hessianas siempre tienen valores propios reales y solo tenemos estas tres opciones y ninguno es 0. ¿Sale? Que estamos en ese caso. Ahorita van a ver por qué. Bien. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ambos valores propios son positivos, las flechas de la función lineal van para afuera, cuando ambas son negativas van para adentro, y cuando tienen signos diferentes hay una dirección en donde las flechas se alejan del origen y hay otra dirección en donde las flechas se acercan al origen. Entonces, ¿en qué caso vamos a tener máximo, mínimo y punto silla? Pues aquí tenemos mínimo local, máximo local y punto silla, como lo habíamos platicado anteriormente. O sea, que para identificar con la matriz hessiana, si tienes máximo local, mínimo local o punto silla, con saber el signo de los valores propios, con eso vamos a saber qué tipo de punto crítico es. Me estaba apurando ya porque me quedan 10 minutos. Y bueno, la idea de esto no era dar la demostración, sino solo dar una idea intuitiva de qué está pasando. Esta es la parte donde más se junta lineal con cálculo, ¿sale? Bueno. En cálculo 4 vamos a discutir las lineales de R2 en R2 con mucha calmita, porque ya ven que hay muchos detalles que hay que revisar con cuidado. ¿Sale? Bien, entonces aquí la observación es que si sabemos los signos de los valores propios, con ello podemos saber el tipo de punto crítico que tenemos. Entonces, exacto, este teorema viene en el apóstol.
Y por cierto, en la Wikipedia. Bien, entonces, ¿qué dice el teorema de Apóstol con valores propios? Teorema. Entonces, sea f una función de un dominio en R2 a R de clase C2 en D. X0 punto interior de D. Y el gradiente de f en X0 es punto crítico. O sea, el gradiente se hace 0. ¿Sale? Si si lambda 1 y lambda 2 son positivos, entonces f tiene un mínimo local en X0. Y que lambda 1 y lambda 2 son los valores propios de la matriz hessiana. Ahorita lo pongo al final. Si lambda 1, lambda 2 son negativos los dos, entonces f tiene un máximo local en X0. Y 3, si lambda 1 y lambda 2 tienen signo diferente, entonces f tiene un punto silla en X0. Ahora, usando el teorema de que las parciales cruzadas son iguales, esto se puede simplificar. Pero digamos, para probar el teorema que sigue, hay que pasar por aquí. ¿Y cómo se prueba esto? La prueba de esto tiene que ver con estos dibujitos que les he estado haciendo de los campos. Por eso vamos a necesitar trabajar campos para que estén bien familiarizados con estos dibujos y que se siga mejor la idea. Bueno, debido a que las parciales cruzadas son iguales y que el determinante, bueno, vamos a tener lo siguiente, a ver. Bueno, déjenme completar eso de ahí. Lambda 1 y lambda 2 son los valores propios de la matriz hessiana de f en X0. ¿Sale? Ahora sí. Y finalmente, la otra versión de ese teorema, usando el teorema de las parciales cruzadas, vuelven a tomar una función de un dominio en R2 a R, X0, un punto interior de D, f de clase C2 en D, X0 punto crítico de f, o sea, el gradiente de f en X0 es el vector 0. Y ahora sí. 1. Si el determinante de la matriz hessiana en X0 es positivo y la segunda parcial de f respecto de x en X0 es negativo, entonces f alcanza un máximo
en X0. 2. Si el determinante de la matriz hessiana de F en X0 es positivo y la segunda parcial de F respecto de X es positivo, entonces F tiene un mínimo local en X0. 3. Si el determinante, o sea, si el hessiano, si el determinante de la matriz hessiana es negativo, entonces F tiene un punto silla en X0. Y ya. Obviamente, si el determinante de la matriz hessiana es 0, no sabemos, no tenemos información. Y ya este es el teorema más utilizado para clasificar los puntos críticos porque es solamente hacer cálculos. Bueno. ¿Cómo ven? Sí. Ok. Sí, bueno, obviamente es para optimizar funciones de dos variables, este teorema, pues estos dos teoremas son súper importantes. El otro teorema para optimizar funciones de varias variables es el de multiplicadores de Lagrange. Entonces, mañana con Yadira van a ver Taylor para funciones de dos variables y regla de la cadena para funciones de Rn a Rm, o sea, ya el caso más general. Si le da tiempo, ven el de multiplicadores de Lagrange. Porque el viernes yo me quiero concentrar en el teorema de la función inversa. Sí, sí, Alan. ¿Pero qué no entendiste, Miguel? Ya es la una, pero vamos a ver dudas. No, usaste regla de la cadena para las parciales, ¿no? No, estás confundido, yo creo. O sea, a la hora que calculas las parciales, usas la regla de la cadena, pero para funciones de RNR. No, no, porque ya sabes derivar funciones de RNR. De hecho, para ver esta matriz fea que calculamos hace rato, para llegar a esta matriz, de hecho, para las parciales de esta función, tuviste que aplicar regla de la cadena, pero la regla de cadena que estás utilizando es para funciones de RNR. ¿Sale, Miguel? Entonces, vas a ver mañana con Yadira el teorema de la regla de la cadena general. ¿Qué van a hacer? ¿Ya mandé esta foto? Ya. Ya, profe. Entonces, mañana, ¿qué van a ver? Que si tú tienes una función que va de Rn a Rm
y una función g que va de Rm a Rp, vas a ver que entonces la derivada de la composición, ¿qué composición tienes definida aquí, Miguel? ¿Cuál puedes aplicar a quién? ¿Quién seguido de quién? F compuesta de G. Así es. RNRP. O sea, G evaluada en F, ¿verdad? Esta composición, ¿de dónde a dónde va? De RNRP. De Rn a Rp. Entonces, la derivada de la composición es una matriz de cuánto por cuánto. De N renglones por P columnas. No, porque en los renglones de la matriz tienes los gradientes de las funciones coordenadas. ¿Y cuántas coordenadas tiene el gradiente? Tantas como variables tengas. O sea, n columnas y p renglones. ¿Sale? ¿Y qué te dice la regla de la cadena? ¿Qué te debe de dar? Porque una cosa que es fabuloso, o sea, después de todo este enredo, dices, no, hombre, derivar aquí la composición va a ser la peor de las pesadillas, ¿verdad? Pues lo mismo quedaba con R, ¿no, profe? Pero es la misma regla de la cadena, eso es una maravilla. O sea, ¿qué te da? La derivada de lo de afuera por la derivada de adentro. La derivada de G evaluada en la F por multiplicación de matrices, que es composición de funciones lineales, Así es. por la derivada de la F. Y van a ver que si sustituyen las matrices aquí con sus renglones y columnas, de acuerdo a lo que vimos, les da exactamente la matriz que quieren, de n columnas con p renglones. Pero esto lo van a ver mañana con Yadira. Entonces, no es la regla de la cadena que tú usaste para calcular las parciales, Miguel, ¿lo ves? Vientos. Bueno, pues